¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de la Nueva Patria. Como ya les había anunciado, bueno, pues estos videos, cortos videos, forman parte del diccionario para principiantes sobre política. Recuerden que estos términos los pueden encontrar, este diccionario lo pueden encontrar en el apartado, en la lista de reproducción del canal. Se llama Diccionario Político para Principiantes y este intenta pues darles un pequeño glosario de los términos en cuestión y en el tema de la política. El día de hoy vamos a tratar el tema de política social. Como ustedes saben, bueno, esto es importante que lo remarquemos, sobre todo porque muchas personas que se acercan al canal pues no están familiarizados con los términos que utilizamos de repente, y sobre todo que este canal, La Nueva Patria, es un canal de política, pues por lo menos tenemos que tener nociones de lo que estamos hablando. Y bien, bueno, la política social es una rama de la política que se ocupa de detectar los problemas sociales que derivan en pobreza y marginación, la falta de trabajo, la vivienda, la educación, los alimentos, para buscar los recursos y medios técnicos que le den solución, pues su objetivo es el bienestar general de la población. La política social nació a finales del siglo XIX en Europa, junto al Estado Social de Derecho, como intervención del Estado en la economía y en la sociedad para impedir las injusticias que el modelo de Estado liberal sin intervención estatal había generado. Los recursos deben ser reales y genuinos, y los proyectos posibles para no caer en utopías o en propuestas puramente demagógicas. Algunos gobiernos en el mundo, pues obviamente prometen, sobre todo los políticos cuando están en campaña, pues prometen que van a hacer y deshacer y etcétera, etcétera. Y bueno, muchos de estos compromisos o promesas pues no pueden ser cumplidas por falta de una aplicación de políticas sociales que sean reales y que tengan objetivos realmente definidos. Sus planes de política social, por ejemplo, la construcción de hospitales, son planes de política social, la construcción de hospitales y escuelas, los planes de vivienda que contribuyan a erradicar las villas y a instalar a sus ocupantes en lugares pues que sean dignos de vivienda, las ayudas a familias numerosas o con hijos discapacitados, los planes de becas escolares, el fomento al empleo, el seguro de desempleo. Todo esto lo estamos viendo nosotros con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que por ejemplo, en México, en sexenios pasados, pues esta clase de políticos llegó al poder prometiendo, prometiendo, prometiendo y nunca cumpliendo ninguno de sus promesas en cuestión de política social. Entonces los políticos procuran llegar al poder para imponer un plan de gobierno que cubra las necesidades de la población y asegure la dignidad humana, porque esto tiene que ver con los derechos humanos. En general, los países marcan claras diferencias dentro de su sociedad entre ricos y pobres. En Latinoamérica es una característica muy general a partir de las políticas sociales mal aplicadas y de los modelos económicos que estos países ejercen sobre determinado país, sobre la población. Estrechar esta brecha entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada es el fundamento de la política social, cuyos recursos se nutren comúnmente por las cargas impositivas, lo que permite la redistribución del ingreso al pagar más los que más tienen. Esto parece letra muerta, pero en muchas de las ocasiones, sobre todo por los círculos de corrupción que existen en determinado país, es por lo que también no se lleva a cabo. Muchas veces el gobernante, quien llega al poder y su ideología quiere aplicar
políticas sociales que correspondan con la realidad y que correspondan para ejercer, sobre todo para aplicar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y por estos círculos de corrupción a veces no es permisible. Pero vamos a ver una definición más detallada en la Wikipedia que leemos. La política social es una disciplina científica de la ciencia política y una intervención política dedicada a estudiar, generando teoría e intervenir públicamente a nivel estatal o comunitario, generando la práctica en las consecuencias materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas, ya industrializadas y urbanizadas. Como ciencia normativa y como actividad política, su doble dimensión presenta la misión fundamental de atender los tres grandes fines de la acción social contemporánea: justicia social en sentido formal, bienestar social en sentido material y orden social en sentido legal. Fines que se concretan en la constitucionalización y protección de los llamados derechos sociales, que posteriormente veremos en este diccionario político para principiantes, ante dichas fracturas como competencia y prioridad pública, subsistencia, bienestar, igualdad, justicia y legalidad, orden, y determinados historiográficamente por criterios básicos como la oportunidad política, la identidad cultural y los recursos económicos en un tiempo y un lugar concretos que da sentido a sus proyectos y significado a sus creaciones. Como actividad política, la política social se es una modalidad de la política general, de la acción del gobierno, de las propuestas programáticas de los partidos políticos y de la actividad de los denominados agentes sociales, sindicatos y patrones, mediante un sistema político público, Estado social y de derecho o formas comunitarias de autoorganización. Se consta en un sistema público de protección de dichos derechos sociales a nivel general: asistencia sanitaria, educación formal y protección sociolaboral, y a nivel específico, servicios sociales. Actualmente, bajo el modelo del estado del bienestar, que ahorita vamos a ver qué es el estado del bienestar, diverso en sus realizaciones nacionales en función de varias dialécticas público-privadas, de ideológico-técnico, centralizado, descentralizado. Como ciencia normativa, la política social es una disciplina de estudio y reflexión, en primer lugar, sobre la naturaleza y el fundamento de las fracturas sociales empíricamente constatadas, y en segundo lugar, sobre los derechos sociales como normas jurídicas e instrumentos políticos que buscan alcanzar una mediación histórica e incluso epistemológica entre las exigencias de lo económico, el bienestar, y lo político, el bien común, mediante un cuerpo teórico propio y en colaboración con ciencias afines que precisan el estudio sectorial de campos de trabajo interrelacionados o dimensiones de investigación como la economía política, las relaciones laborales, la salud pública, la educación, la sociología y la antropología. La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de Filadelfia, establece que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Y la consecución de este objetivo debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional. La política social, formulada a través del diálogo entre los interlocutores sociales, tiene todas las posibilidades de alcanzar los objetivos acordados por la comunidad internacional. Las normas pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo establecen el marco para la creación de políticas sociales que garanticen que el desarrollo económico
beneficie a todos los que participan en el mismo. Entonces, como ustedes están viendo, la política social tiene que ver con el acceso a los derechos fundamentales del ser humano, como puede ser el trabajo. Entonces, ahora vamos a ver de qué se trata. Estoy obviamente viendo mis apuntes. También se refiere a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si bien son llamados derechos humanos de segunda generación, no por eso son menos importantes o de una categoría inferior, ya que estos representan la base esencial para que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades, es decir, refieren a los derechos que posibilitan a las personas y a sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado. Fija niveles mínimos de bienestar que debe cubrir el Estado. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están directamente relacionados con los derechos políticos y sociales, ya que al violarse estos derechos se atacan directamente los de la primera generación, principalmente el derecho a la vida, pues para el disfrute del derecho a la vida es preciso tomar medidas encaminadas a la reducción de la mortalidad infantil, las anemias, la malnutrición, por ejemplo, o el hecho de que se suele ser más difícil para las personas analfabetas tomar parte en actividades políticas o ejercer su derecho a la libre expresión. Ok, entonces les había comentado algo sobre la Organización Internacional del Trabajo, que en la Declaración de Filadelfia, perdón, establece que todos los seres humanos tienen estos derechos. ¿Y qué es la Declaración de Filadelfia? Bueno, pues esta es una declaración promulgada en 1944 y tiene como principales objetivos principales, fundamentales, pues estas cuestiones sobre la dignidad humana, que es el trabajo no como mercancía, la libertad de expresión o de asociación. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en cualquier parte, y la guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable. La guerra contra las carencias, no la guerra bélica, ¿sí? Entonces, bueno, retomando esta cuestión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, surgieron inicialmente en las constituciones políticas de los países como consecuencia de las experiencias negativas que las sociedades habían experimentado, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se establecen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. Este fue el primer documento normativo internacional que enlista los derechos humanos. Ok, pero habíamos hablado también del estado de bienestar. El estado de bienestar es la última y actual modalidad de la política social. Desarrolla la noción de estado social del modelo anterior mediante la intervención directa del Estado en la satisfacción objetiva, es decir, cuantitativa o subjetiva, de las necesidades ciudadanas en función de la ideología dominante del partido político gobernante, mediando entre economía liberal a través de la intervención pública y la democracia de partidos, el llamado consenso socialdemócrata. Este Estado constitucionaliza los derechos sociales de ciudadanía, reconociendo públicamente por ello la protección social frente a los efectos de la desigualdad social y los desequilibrios sociales provocados por el mercado a partir de las teorías económicas de Keynes y los postulados políticos de Lord Beveridge en la resolución de los denominados problemas sociales o asuntos sociales
que en el siglo XIX de la y en la primera mitad del siglo XX recibieron la denominación de cuestión social. Los problemas generados en las clases bajas por las transformaciones sociales derivadas del paso de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial, mientras que desde la segunda mitad del siglo XX se les añaden los derivados del paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial. Como planteamiento proactivo, busca el progreso social utilizando la estructura estatal, sanidad, educación, servicios sociales y política liberal. Existen varios tipos, obviamente, de estado de bienestar social que en unos países está llevado a cabo por la, ¿cómo podría llamarle? Por el tope o más bien la observancia del Estado sobre la iniciativa privada, sobre la empresa privada. Imagínense un mundo, bueno, ya no se trata de imaginarlo porque ya lo hemos vivido a partir del neoliberalismo, que pretendía privatizar o pretende aún privatizar los recursos naturales de un país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que el Estado ya no tiene intervención y ya no tiene razón de ser. Entonces, pues a grandes rasgos es el tema de política social. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o tienen una sugerencia para este diccionario político para principiantes, los invito a que escriban, a que dejen su comentario, a que le den like, a que compartan. Y si no están suscritos, suscríbanse por favor, no cuesta nada, pero también les decía a que compartan con sus amigos, con sus familiares y hasta con sus enemigos. Por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Recuerden que soy Jorge Estrada y estoy también en las noches. Hasta la próxima.